como les comentábamos, Natalia y yo vamos a estar con ustedes. Natalia es pedagoga infantil, es magíster en pedagogía digital, es Apple Distinguished Educator. Yo soy Laura Coy Rullán, soy pedagoga infantil, pues tengo una maestría en educación, soy especialista en estrategias de aprendizaje, soy Apple Professional Learning Specialist. Y bueno, para comentarles qué es lo que vamos a aprender hoy y qué vamos a dar en esta sesión, ¿no? Vamos a hablar de los principios del uso de la tecnología en primera infancia. Vamos a ver el impacto de las etapas del desarrollo en la planeación, los modelos de Blended Learning para primera infancia, herramientas y recursos para ustedes, para los maestros que puedan aplicarlas. Vamos a ver la aplicación de la tecnología para potenciar el aprendizaje y cerraremos con el modelo de planeación para el aprendizaje combinado en la primera infancia. Así que bienvenidos a esta sesión. Todos tuyos, Nati. Gracias, Lau. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Nati León, como les decía Laura, y comencé mi carrera educativa siendo profesora de preescolar. Me gradué de pedagogía infantil y he ido evolucionando a lo largo de los años hasta pues ahora dedicarme a trabajar con maestros como ustedes. Entonces, quiero empezar por enmarcar la conversación dentro de lo que creo que es el pilar del para qué integramos tecnología en la educación. Y es que lo que vemos en el salón de clases cuando integramos tecnología, todo antes de la pandemia, es que había un alto nivel de enganchamiento, participación, compromiso, motivación de parte de los niños cuando los utilizábamos dentro del aula de clase. Eso, por supuesto, es el primer paso o el primer momento que nos permite entender que esta es una excelente herramienta que permite potenciar una experiencia de aprendizaje. Entonces, yo quiero que esto no es una conversación de un solo lado, yo quiero saber de ustedes y por eso quiero que levanten la manito y que me escriban también por el chat a Laura y a mí. ¿Quiénes de ustedes son profesores de preescolar y también quiénes de ustedes son padres de familia de niños de preescolar? ¿O han pasado por ahí también? Porque esto hace parte fundamental de no solamente cómo interactuamos como profesores, cómo nos presentamos ante nuestros estudiantes, sino también de cómo concebimos el uso de la tecnología dentro del aula de clase. Veo muchos super maestros de preescolar. Bienvenidos. El siguiente, Lau. Y teniendo en cuenta que ese es el gran aprendizaje que hemos encontrado con respecto a la tecnología, eso nos lleva a un reto muy claro y es cómo nosotros diseñamos esos entornos de aprendizaje únicos para nuestros niños, en donde aprovechemos lo mejor teniendo en cuenta un contexto del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Siguiente, Lau. Entonces, para enmarcar nuestra conversación, primero que todo, el gobierno de Estados Unidos promueve o promulga unos cuatro principios sobre la integración de tecnología en la primera infancia. Son como unos lineamientos en donde se establece claramente el por qué se debería integrar la tecnología en la primera infancia y también el cómo un poco, ¿no? Primero que todo es que tenemos ya claro, los estudios nos han demostrado, muchos estudios nos han demostrado que cuando se usa la tecnología de manera intencional y estratégica dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, los resultados en el desarrollo de la creatividad, desarrollo de competencias socioemocionales, competencias cognitivas, son muchísimo más rápidas y esto tiene que ver con también todo el proceso de motivación que existe alrededor del mismo uso de la tecnología. Estudios como el Creativity and Learning, desarrollado por Gallup para Apple Educación en 2019, nos permiten entender de una forma, mirando los datos, realmente qué es lo que sucede cuando integramos tecnología desde la primera infancia. Se los recomiendo un montón. Si quieren el dato, se los puedo dejar al final de la sesión.
Otro segundo principio que es, para mí es de lo más lindo que tiene la tecnología, es que nos permite aumentar las posibilidades de acceso a las experiencias de aprendizaje para todos los niños, o sea, equidad. ¿No? Nos permite pensar en aquellos que tienen necesidades educativas especiales, aquellos que tienen unas inteligencias múltiples más desarrolladas que otras, algunos que tienen unas modalidades de aprendizaje muy claras o muy específicas. Y en general, permite a los estudiantes vivir diferentes experiencias frente a, a un mismo tipo de contenido o a, a una misma serie de habilidades. Tercero, la tecnología, a pesar de lo mucho que hablamos de que nos aísla, estoy 100% convencida de que si lo usamos de manera estratégica, la tecnología puede fortalecer las relaciones entre padres, entre familias, entre educadores y entre los mismos pares de los niños pequeños. Siempre pensando y volviendo a ese primer principio del uso de la tecnología en la primera infancia y es uso estratégico, ¿no? Cómo lo usamos como un aliado para la enseñanza. Y finalmente, algo que recomienda la Academia Americana de Pediatría y que ha sido de sus últimos, pues ya no es tan último, pero fue un gran cambio en su posición frente al tiempo y el consumo de medios digitales, el tiempo en pantalla y el consumo de medios digitales en la primera infancia, en donde antes decían, nada pantallas nunca, más o menos, o máximo 2 horas. Pero la realidad nos estaba mostrando, sobre todo de estudios en Estados Unidos, que los estudiantes estaban consumiendo tiempos de pantalla entre 4 y 8 horas al día y no tenían un uso intencional. Entonces, al replantear su propuesta del 2015, en 2019 dicen, ¿saben qué? Hemos descubierto que no se trata de la cantidad de tiempo en pantalla, sino de la calidad de ese tiempo en pantalla. Entonces, ¿qué recomendamos? Que haya interacción, que haya co-viewing en inglés o que haya ese co-mirar o co-observar la misma pantalla, en donde realmente los padres de familia o cuidadores o educadores hacemos parte de esa interacción con el tiempo en pantalla. Entonces, estos son los 4 principios del uso de la tecnología en la primera infancia, sobre los cuales vamos a seguir trabajando. Y volvemos con Laura. Ah, no, perdón, una cosita más. Algo que es súper importante con esta parte del compartir el tiempo en pantalla tiene que ver con y quiero escuchar a leerlos un poquito, o si alguien quiere levantar la mano y contarnos cómo usan la tecnología y cómo la hemos tenido que usar. ¿Quién no hizo COVID parties, Zoom parties, o quién no cantó el cumpleaños desincronizado en Zoom durante el último año? No solamente eso, sino también cuando nos sentamos, por ejemplo, a jugar los videojuegos de nuestros hijos o incluso de nuestros estudiantes, a ver los mismos shows con ellos. Es la forma más efectiva de utilizar la tecnología, es cuando lo hacemos los unos con los otros, sobre todo los adultos acompañando a los pequeños. Así es, Nati. Bueno, y quiero hablarlos ahora, quiero hablar de la segunda etapa del desarrollo preoperacional, ¿no? Que muy bien conocemos de sobra las etapas del desarrollo según Piaget, ¿cierto? Del sensorio-motor, preoperacional, operacional concreta, la operacional formal. Así que quiero que nos enfoquemos en esta segunda etapa del desarrollo preoperacional, ¿no? Tenemos que entender que aunque se calcula de 2 a 7 años, no, los procesos cognitivos están, digamos, no están directamente relacionados con la edad, ¿no? Son como etapas que tenemos que ir cursando. Entonces, hablaremos un poquito desde las ciencias cognitivas, entendida como el estudio de la mente y sus procesos, y abarcaremos más concretamente en los aspectos un poco neurocientíficos. La idea es repasarlo a grosso modo, ¿no? Pero lo tenemos que tener muy claro. Entonces, los procesos cognitivos superiores, se establecen las funciones superiores como las del lenguaje, ¿no? Sabemos que los procesos cognitivos se dividen en 2. En el básico, procesos básicos, donde tenemos la sensación, la percepción, la atención, la memoria, y luego pasamos a los procesos superiores, que son los que se encargan de integrar, digamos, como la información con la que ya se cuenta previamente. Ahí es donde está el lenguaje, el pensamiento, la inteligencia. ¿Listo?
Y luego tenemos ya la comprensión de identidades, donde los niños se percatan de que las alteraciones superficiales no cambian la naturaleza de las cosas, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, por ejemplo, si yo paso un vaso de agua al otro, sigue siendo agua, sigue siendo la misma naturaleza de las cosas. Tenemos también, ya empiezan a desarrollar como esa capacidad para clasificar, lo cual es fundamental en el aprendizaje, ¿no? Los niños organizan los objetos, personas, eventos en categorías que tienen un significado. Empezamos también con el desarrollo lógico matemático a establecerlo en términos de la comprensión del número y digamos como esa concepción que les permite ya contar y manejar cantidades, ¿no? Saber dónde hay más dulces que en dónde. Eso lo tienen clarísimo ellos. Entonces, también digamos como que la teoría de la mente, ¿cierto? Donde los niños toman cada vez más conciencia de la actividad mental y del funcionamiento de esta, ¿no? Acordémonos, pues, sobre todo para los que no son tan técnicos, que la teoría de la mente, el origen de este concepto se encuentra en los trabajos de Primark y Wolf, que se referían a las habilidades de comprender y predecir la conducta de otras personas, sus conocimientos, sus intenciones, sus emociones, creencias, ¿vale? Entonces, esto es muy importante para luego nuestras planeaciones. Pero cuando les estoy hablando, digamos, de todo esto, cómo entiendo el desarrollo cognitivo, puedo aplicarlo a mis procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer en nuestras planeaciones? Entonces, primero tenemos que hablar del aprendizaje, ¿no? La neurociencia ha aportado importantes conocimientos en torno al aprendizaje, ya que en algunas investigaciones lo que ha demostrado que para aprender no es, digamos, como suficiente a lo que llamamos neuroplasticidad o plasticidad cerebral. Pues existen, digamos, periodos sensibles que todo ser humano viene como una predisposición a aprender, ¿cierto? Pero hay ciertos tipos de desarrollo que tienen un periodo específico para desplegarse. Eso es fundamental y por eso como decía aparte, pero por eso los profesores de preescolar somos tan importantes, porque son etapas críticas en el desarrollo de las personas, ¿no? Y hay ciertos tipos de desarrollo que tienen esos periodos específicos para desplegarse. Si no se hace en esos momentos, ya es muy difícil que adquieran ese aprendizaje a futuro o incluso sea imposible. Yo creo que todos en la universidad nos mostraron el caso de Yerin, que era esta niña que le llamaban la niña salvaje, que no pudo desarrollar el lenguaje por temas, pues, dramáticos a sus 11 años y de verdad pudo llegar a comunicarse, pero no a desarrollar el lenguaje como tal. Entonces, en esta medida las ciencias cognitivas se han encargado de explicar esos procesos mentales. Y ellos mencionan, digamos, 4 macroprocesos mentales de la información que funciona de una manera cíclica, no porque se presente siempre con un mismo orden, sino porque todos los procesos tienen que darse. Entonces, tiene que haber una entrada, tiene que haber un almacenamiento, tiene que haber unos procesos cognitivos y tiene que haber una salida, ¿no? A su vez, digamos como estos albergan unos subprocesos que pueden clasificarse mediante diferentes criterios, ¿no? El procesamiento de la información lo que implica es una entrada, bien sea interna o externa, y estos datos se almacenarán o se van a retener gracias a la memoria que permite transformar dicha información mediante la imaginación, el análisis, el razonamiento, otros procesos, ¿no? Y para lograr finalmente una salida. Entonces, por ejemplo, está la resolución de problemas, la lectura, la escritura. Todo esto son ejemplos de cómo está funcionando el cerebro, ¿no? Quiero destacar aquí algo súper importante y es la motivación, ¿no? La motivación es esencial para que haya aprendizaje. Hoy en día está más que estudiado el papel que juega, no, ya no vamos a volverlo a repetir, está clarísimo.
Y lo que sí a veces les explico mucho a los profesores y a los estudiantes, incluso para que ellos entiendan cómo funciona su cerebro, es las conexiones neuronales, ¿no? Sabemos que las neuronas se establecen unas conexiones, ¿cierto? Y lo que fortalece cada conexión, que es cada aprendizaje, es una conexión neuronal, es la mielina. A mayor mielina, mayor profundidad en el aprendizaje. Y esto nos lo deberían explicar a veces en la universidad, pero yo lo aprendí mucho más adelante. Y para mí esto fue la puerta al entender cómo tenía que enseñar a mis estudiantes, ¿no? Entender que esa, a través del repaso, de integrar ese nuevo aprendizaje a un aprendizaje previo, empezamos nosotros a comprender más fácilmente, a integrar el aprendizaje, a fortalecerlo y un montón de cosas que por temas de tiempo no podría abarcar, pero que son muy interesantes. Gracias, Lau. Y efectivamente, teniendo en cuenta estos principios, esta etapa de desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes, teniendo en cuenta también cómo aprende el cerebro, es que tenemos nosotros el reto de diseñar esas experiencias únicas de aprendizaje y para eso necesitamos tomar decisiones de instrucción que sean acertadas, con sentido. La razón por la que estamos aquí es porque me parece maravilloso cuando integramos tecnología, pero me parece fatal cuando lo hacemos sin saber para qué lo hacemos, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene y cuál es el objetivo y la estrategia detrás de esa implementación de tecnología? Entonces, sabemos que en muchas ocasiones, y yo pasé por ahí ya hace unos cuantos añitos, que tenía que tener el centro de informática, por ejemplo, en mi salón. Estoy hablando de hace ratico, pero tenía que tener ese centro dentro del salón de clases y los estudiantes tenían que turnarse para usar el computador o los dos computadores en el mejor de los casos. Y era todo alrededor de aprender a usar el teclado, de aprender dónde haces clic, a usar el mouse. Y esto está bien. Sin embargo, no toda la integración de tecnología debe girar alrededor de la alfabetización tecnológica, sino también cómo somos 100% más estratégicos y a través de nuestra planeación y de nuestro diseño instruccional pensamos en actividades que permitan desarrollar esa alfabetización tecnológica o alfabetización digital y también los lleve a desarrollar habilidades o comprender contenido que esté anclado en nuestro currículo. Entonces, ya cuando tenemos que sentarnos a pensar como, ok, tengo toda esta cantidad de información y estoy segura que tienen muchísima más, porque a esto hay que sumarle la visión del colegio, el estilo de aprendizaje del estudiante, el nivel, la etapa particular en la que se encuentre cada uno de ellos, si ya estamos en procesos de alfabetización o no vamos a empezar procesos de alfabetización todavía. Hay que tener en cuenta la misión del colegio, la pedagogía, el modelo pedagógico del colegio. Entonces, son muchos factores con los que nosotros como profesores tenemos que lidiar. Son como 700 bolas en el aire que estamos ahí haciendo malabares todo el tiempo, pero creo que también hace parte del valor que tienen ustedes como maestros y algo hace parte también de lo que como educadores tenemos que hacer saber al mundo, ¿no? Que no es solamente haber sido estudiante lo que nos permite saber enseñar, sino que enseñar es una ciencia y un arte que toma experiencia y mucho estudio. Y por eso, además, otra bola que vamos a tener en el aire el día de hoy es los modelos de Blended Learning. Muy posiblemente ustedes ya conocen estos modelos y los vamos a pasar de manera muy rápida. Solamente como a manera de apuntillar a qué nos referimos con modelos de Blended Learning. Básicamente es un modelo pedagógico en donde, un modelo de instrucción pedagógica en donde tenemos tres características. Primero, hay una parte de aprendizaje digital, hay una parte que se aprende presencial y esas dos experiencias de aprendizaje están articuladas alrededor de un currículo coherente.
Entonces, no es solamente que aprendiste en casa viendo un video, sino que esa articulación existe como parte de un plan de aprendizaje. Y, por supuesto, algunos de los modelos de blended learning que existen, aquí les estamos compartiendo 7, el Station Rotation, Lab, Flip Classroom, el Flex, el High Flex, a la carta, bla, bla, bla. Hay más de 20 formas de aplicar modelos de blended learning actualmente, y estos son solamente los 7 principales, de los cuales se derivan muchas combinaciones. Pero lo que sí sabemos y lo que hemos encontrado en nuestra práctica y experiencia como empresa enfocada en tecnología educacional es que existen 2 modelos de blended learning que son los que particularmente funcionan mejor. Primero, el one-to-one, en donde cada estudiante tiene su propio dispositivo y es un dispositivo personal, no es un dispositivo de préstamo, aunque también puede ser ese escenario, ¿no? Pero el escenario ideal es cada estudiante con su propio dispositivo como una herramienta de trabajo personal. Y ahora con todas estas medidas de bioseguridad, con mayor razón todavía, queremos que los niños se apropien de esta herramienta como suya en todo sentido. En este modelo de instrucción del 1 a 1 hay 4 cosas que me gustaría resaltar. La primera y la más importante, como ustedes profesores de preescolar muy bien saben, es rutinas, rutinas, rutinas. Lo que mejor funciona con los chiquitos, lo que aumenta la productividad, efectividad, seguridad en los estudiantes, es tener rutinas muy claras y apegarnos a esas rutinas, ¿no? No solamente que exista hipotéticamente la rutina en el tablero, sino que efectivamente las hagamos cumplir. Junto con esas rutinas que son absolutamente importantes, no está solamente las rutinas de adaptación al salón de clases y al trabajar de manera colaborativa en un espacio compartido, sino también el cómo nosotros anclamos esas rutinas para que tengan sentido con el uso de la tecnología y con el uso de la tecnología 1 a 1. Entonces, cosas como, por ejemplo, en dónde se guarda en dónde se guarda el iPad, si lo tenemos todo el tiempo encima de la mesa, si lo tenemos con la pantalla hacia arriba, si lo usamos con la pantalla hacia abajo, cuáles son las rutinas lo usamos en recreo, no lo usamos, lo llevamos a casa, no lo llevamos, lo cargamos con 2 manos, lo cargamos con una sola. Son muchas rutinas que tenemos que establecer con ellos y también unos procedimientos que deben ser claros para que el uso del dispositivo sea efectivo y sea enfocado 100% en el aprendizaje, ¿vale? Y no en la parte ya más operativa del dispositivo, sino que nos permita sacar check, check, check todo lo que tiene que pasar para que los estudiantes lo automaticen y sepan cada vez de manera más ágil aprovechar el tiempo para enfocarse en realmente aprender, ¿no? En ese proceso de aprendizaje con el dispositivo. Tercero, existe una herramienta que a mí me encanta y no es Google Classroom, este es Classroom de Apple, aunque Google Classroom también es buenísima, pero con los chiquitos algo que tiene esta aplicación de gestión es que te permite hacer cosas como enviarles aplicaciones, abrirles páginas web de manera remota desde tu propio dispositivo, bloquear los dispositivos todos al tiempo, bajarles el volumen a todos con solamente hacer un toque en tu iPad. Y esto permite consolidar las rutinas y los procedimientos con los estudiantes. No se trata de que el profesor tenga que ser el maestro de la manipulación del dispositivo, sino que el profesor realmente pueda establecer estas rutinas y estos procedimientos que van a permitir enfocar al estudiante en este proceso de aprendizaje. Podemos bloquearlos en aplicaciones si sabemos que tenemos unos estudiantes que son, si tenemos algunos estudiantes que conocen muy bien el iPad, por ejemplo, y saben que existen otras aplicaciones ya que les gusta, pero al final del día, esa gestión o esa administración que estamos haciendo de los dispositivos debe ser algo pensado en establecer las rutinas y los procedimientos basados en los acuerdos de clase, ¿no? No es que siempre debamos estar haciendo esto. Gracias, Patricia, por la pregunta, me parece buenísimo y la voy a abarcar. Classroom funciona de manera presencial y tiene, creo que son como 50 metros de distancia, pero existe otra aplicación que se llama Schoolwork para gestionar el aprendizaje
con los estudiantes y sí mantenerlos en donde deben estar. Muchas gracias por esa pregunta, buenísima. Entonces, y es excelente esa pregunta no solo por el tema del aprendizaje a distancia, sino por lo que acabo de decir. Ese no debe ser, la finalidad de la herramienta no es que siempre la usemos, sino que la usemos cuando sea estratégico usarlo. Que no se nos vuelva la muleta, en donde que la muleta que siempre usamos para resolver el problema de comportamiento de pronto dentro del aula, sino que nos ayude a sentar bases sobre esas rutinas y procedimientos. Y finalmente, lo más importante de todo es que para esa estrategia de uno a uno tenemos que ser, es en el momento en donde más claro tenemos que tener el por qué vamos a usar la tecnología. ¿Por qué van a estar nuestros estudiantes usándolo? ¿En qué momento? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuál es la aplicación? ¿Qué es lo que ellos van a hacer allá adentro? ¿Y qué es lo que van a crear? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Todo tiene que estar milimétricamente pensado por parte nuestra, porque si no, perdemos completamente el foco del aprendizaje y perdemos a los estudiantes dentro de los dispositivos. Hay de todo allá adentro, incluso si les restringimos, ahora en aprendizaje a distancia es mucho más difícil y además son dispositivos que comparten también como uso de entretenimiento, no exclusivamente como herramienta de aprendizaje. Entonces, ese es básicamente el modelo one-to-one y ahora le cedo la palabra a Laura para que nos cuente un poquito de Station Rotation. Así es, Nati. Pues a mí me gustaba mucho trabajar en digamos, en espacios, ¿no? Rotar a los niños. Entonces, me encanta este modelo de Station Rotation y hay varias formas como de implementarlo. Tenemos cuatro. Está el modelo de rotación por estaciones, en donde se va rotando cada estación, obviamente, y se permite a los estudiantes en cada estación se van rotando en un horario fijo, en donde al menos una de esas estaciones es de aprendizaje en línea, ¿no? Eso es lo importante de ese modelo. Luego está el de rotación de laboratorio, que al igual que una rotación por estaciones, permite la misma rotación con un horario fijo, pero en este caso el aprendizaje en línea se produce en un laboratorio, puede ser informático, puede ser como un espacio en concreto, donde se vaya mucho a la práctica, ¿no? Luego tenemos el modelo de aula invertida, en donde digamos que consiste en invertir la relación tradicional entre el tiempo de clase y la tarea, ¿no? Los estudiantes aprenden en casa a través como de un curso y conferencias en línea y los maestros utilizan, digamos, ese tiempo para la práctica, los proyectos guiados por ellos mismos, ¿no? Este modelo, digamos que lo que permite es que los profesores utilicen el tiempo de clase para algo más que dar una conferencia tradicional. Eso es lo importante. Finalmente, el modelo de rotación individual permite que a los estudiantes vayan rotando por esas estaciones, pero en horarios individuales. Esos horarios los establece el profesor. A diferencia de otros modelos de rotación, los estudiantes, digamos, no necesariamente tienen que rotar cada estación, sino que solo las actividades que el profesor mismo le ha programado, ¿no? Le ha dado el profesor. Y pasamos con De herramientas. hecho, gracias, Lau. Esa última opción de la lista, también le dicen el playlist, a esa opción de rotación individual, es algo que estamos usando muchísimo a distancia y en Colombia particularmente, que estamos en alternancia, tenemos un día sí, un día no, a veces 2 días a la semana, a veces 3. Se usa mucho para seguir apoyando, como les decía al principio, esa característica del modelo de aprendizaje combinado, en donde hay un plan coherente, ¿no? Entre lo que sucede allá y lo que sucede acá. Por otro lado, algo que con lo que quiero que se vayan el día de hoy, que para nosotras es súper importante, es que llenen su cajita de herramientas. Para mí, como profesora, lo más importante es tener muchas herramientas y saber cuál debo usar en qué momento y para quién. Entonces, es siempre difícil. Yo soy una amante enloquecida de las apps, entonces me la paso investigando, averiguando, etcétera, pero no es fácil y no todos tenemos siempre tiempo para hacer eso, ¿no? Entonces, pues yo les quiero compartir esta herramienta de Common Sense Education.
que es una organización internacional, pero además de eso, es una plataforma en donde ya psicólogos y educadores han hecho una curación de aplicaciones masiva, o sea, es enorme de verdad la cantidad de aplicaciones que encuentran, y han pasado por un proceso de evaluación y de implementación por parte de un psicólogo y de un educador. Entonces, ustedes pueden filtrar aplicaciones buscando cosas como ratings del 1 al 5, habilidades que quieren desarrollar, materias, áreas académicas, edades también de sus estudiantes e incluso combinar esos filtros para encontrar aplicaciones y tener un feedback de alguien que ya lo intentó, ¿no? A ver si realmente vale la pena comprar la aplicación o descargarla y usarla con mis niños. Eso permite, esa herramienta de Common Sense permite que ustedes puedan de manera mucho más ágil planear, que para mí esa es la base de una gran experiencia de aprendizaje, es una muy buena planeación. Y para hacer una buena planeación necesitamos obviamente recursos. Entonces, teniendo en cuenta que cada vez tenemos menos tiempo como profesores para planear, pues les recomiendo mucho esta herramienta de Common Sense Education para que, para que se sientan tranquilos de no tener que explorarlo todo y haber hecho todas las pruebas y todas las descargas y haber puesto a un niño a intentarlo, sino que busquen y confíen en lo que otras personas han hecho y lo intenten también en sus salones de clase. Otra plataforma que les quiero compartir es la de Apple Teacher. Para aquellos que tienen iPad o tienen Mac o saben que sus estudiantes los tienen, es una herramienta súper chévere para aprender a usar el dispositivo para enseñar y para que los niños creen productos de aprendizaje. Entonces vas paso a paso, tomas unos quizzes, hay unas lecciones, es bien interesante y sobre todo pues es gratis, abierto al que lo quiera tomar. Y puede servir para cuando se nos acerque un poquito Spring Break o Semana Santa y podamos entonces aprovechar ese tiempito y también mejorar nuestras habilidades de enseñanza, ¿no? Y pues obviamente hay muchas ideas que vamos a poder después llevar al aula. Y finalmente están las guías de creatividad para todos de años iniciales. De las cosas de mis principios como educadora en tecnología educacional y latina, de las cosas que a mí más me ha impactado, e incluso con mis estudiantes de pedagogía infantil hace años, teníamos esa barrera del idioma, ¿no? No todo el mundo habla inglés, no todo el mundo se siente cómodo aprendiendo en inglés, y desafortunadamente, pues ya esto hace algunos años no había suficiente información y todavía hoy tenemos muy poca información de calidad sobre integración de tecnología en preescolar. Entonces, este recurso que les queremos compartir el día de hoy, que son las guías de creatividad para todos de años iniciales, es absolutamente precioso porque viene con muchas ideas que ya están desarrolladas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el paso a paso? Incluso las rúbricas que puedes utilizar para evaluarlo y los ejemplos de lo que otros niños han creado usando esa planeación. Entonces, en estas guías que las pueden descargar de manera gratuita en el Apple Books, pueden encontrar ideas de cómo integrar tecnología para el dibujo, para la foto, el video, la música, atándolo a todos a estos contenidos y habilidades que son particulares de los años iniciales. Entonces, Y otras herramientas, y aquí quiero que levanten la manito y me digan, y es, ¿quién ha usado Siso? Vamos a ver, quiero ver la pantallita. A ver, ¿quién ha usado Siso? Eso, manitas arriba, buenísimo. Buenísima esta plataforma. Lo mejor de todo es que la primera vez que la empecé a usar, lo usé para enseñar maestros. Entonces, hoy en día, pues obviamente ya nos damos todos cuenta de cómo este portafolio digital es mucho más que un portafolio digital y nos permite no solamente enseñar en diferentes modalidades, sino que los estudiantes presenten productos de aprendizaje y procesos metacognitivos en diferentes modalidades, ya sea auditivas, ya sean visuales o la combinación. Epic Reading, ¿hay alguien aquí que lo esté usando, que lo haya usado durante la pandemia? Sí.
fue la salvación para muchos y para los que no los conocen, los invito a que la descubran. No es la única plataforma que existe de lectura en línea, pero sí estuvo gratuita ha estado gratuita durante la pandemia, lo cual ha hecho mucho más accesible para todas las familias sin importar, digamos, el estrato socioeconómico al que pertenezcan. Esta plataforma de Epic tiene algo particular que a mí me gusta mucho, que también lo tienen otras como ATC Reading, como Books, bueno, se me van otras cuantas, pero básicamente todo gira alrededor de seguir el progreso del estudiante y poderle dar retroalimentación en vivo a través de inteligencia artificial para que el estudiante pueda mejorar sus habilidades con respecto a el momento en el que está. Estamos meeting him where he is. Estamos encontrando al estudiante en el momento en el que él se encuentra. Y finalmente, Flipgrid, que es otra herramienta que me fascina y que los estudiantes de preescolar aprenden a manejar así. Y mis profesoras, particularmente de español, han encontrado en Flipgrid una alternativa para que no todo sea en CISO y mantener de esa manera estimulada la atención y la motivación de los estudiantes. Todas son gratis, by the way, así que... Entonces, quiero compartirles 3 tipos de posibles actividades que podemos hacer con los chiquitos en tecnología y voy a empezar con realidad aumentada. A mí particularmente me fascina la realidad aumentada, no solamente consumirla, sino también crearla con los chiquitos. Pero quiero compartirles esta aplicación, sobre todo para los que están enseñando inglés con los chiquitos, porque es una aplicación absolutamente preciosa para enseñar a leer a través de la realidad aumentada de manera inmersiva. Esta aplicación se llama Wonderscope y tiene algunas historias que son gratis, otras que son pagas. Si le puedes dar play al video, Lau, para que les pueda como mostrar, porque es que solamente contando no es suficiente. Pero básicamente es una aplicación de realidad aumentada en donde de manera inmersiva te puedes convertir en un personaje de la historia y puedes perseguir a los personajes con tu dispositivo por tu mundo. El iPad reconoce los gestos de los niños, reconoce la voz de los estudiantes, les da retroalimentación en vivo. What if you fall? What you got there? Y pues es supremamente emocionante porque se siente That's crashing down below me. Is that a good idea at your age? Age ain't nothing but a number. Here we go. Time to blow away some wrinkles. That is wild. Quick, to Grandma's. But I don't even know where I am. No, Red, don't go away. Well, there she is. Look at her. Is that a motorcycle? There it is. You found it. We did There we it. go. Y si vieron, permite también compartir, colaborar con otras personas, con papás, con nuestros hijos, con aprender entre todos. Otras posibles actividades, pues esta es bastante popular, que es Book Creator, y permite que los estudiantes desde los 3 años, lo he hecho, así que confío 100% en que esto se puede hacer, creen sus propios libros y no necesitan saber leer y escribir. Pueden ser simplemente, pueden estar en etapa de garabateo, pueden estar en etapa de prelectura. Lo importante es que ellos empiecen a contar historias y lo pueden hacer a través de narraciones orales o a través de ilustraciones secuenciales también en estos. Y también pueden usar otras herramientas como Keynote o Pages para hacerlo, por ejemplo, que son gratis. Y finalmente, el tema de accesibilidad. Como les dije al principio, la equidad no es solamente para aquellos que tienen necesidades educativas especiales, sino para todos, que realmente todos podamos aprender, ya sea que mi estilo de aprendizaje es más auditivo o es más kinestésico y entonces necesito algo que incluya movimiento con realidad aumentada, o necesito, en mi caso que soy miope, necesito que esté muy grande la letra, pues también, ¿no? Que podamos hacer contrastes en la pantalla o que podamos escuchar para poder repetir. Son todas diferentes
posibilidades que nos brinda la tecnología y que podemos usar de manera estratégica. No tiene que ser con todos al tiempo, puede que lo diseñemos como parte de nuestra estrategia de diferenciación, en donde lo aplicamos con algunos estudiantes sí, con otros no, y sobre todo les enseñamos que existen esas posibilidades para que ellos las utilicen de manera transversal. Así es. Entonces ya teniendo todos estos elementos, ¿cómo podemos hacer una planeación aplicando la tecnología, ¿no? Entonces, para mí es súper importante, a veces parece que se nos olvida, y es que nosotros planeamos no por planear, sino porque tenemos unos objetivos generales y específicos. ¿A qué me refiero con esto? Si yo quiero enseñar a leer a mis estudiantes, lo que necesito son primero lograr una serie de objetivos específicos, ¿no? Por ejemplo, el que sepan diferenciar, pues ya sea el método que vayan a usar, si va a ser el silábico, si va a ser el fonético, no hay ningún problema, ¿no? Pero hay que tener muy claro esos objetivos. Y sobre todo también tener claro cuáles van a ser los materiales y cuál va a ser la plataforma que vamos a usar para eso, ¿no? Es súper importante saber si van a usar este método, cuáles van a ser los, digamos, el contenido físico y cuál va a ser el contenido online. Entonces, ahí ya pasamos a distribuir nuestra sesión, ¿no? Vamos a hacer momentos. Esos momentos mínimos van a ser el inicial, el desarrollo y el cierre, ¿no? Vamos a ver un poquito más a fondo cada uno de estos. Y obviamente tenemos que hacer un seguimiento. A veces damos por sentado que nuestros estudiantes están aprendiendo todo lo que les estamos dando y la verdad es que no, que hay estudiantes que no han entendido nada y nosotros seguimos, ¿no? Entonces es fundamental darle ese seguimiento. Con los objetivos, como les comentaba, es súper importante saber cuál es el objetivo general. Voy a enseñar a mis estudiantes a que lean, ellos van a aprender a leer. ¿Y cuáles van a ser los específicos, no? Si aquí va a ser primero el reconocimiento o de las letras, ¿cómo lo vamos a manejar? Perdón. Entonces, hay unos materiales y unas plataformas que ya hemos recapitulado, que ya hemos visto y que las podemos usar para estos elementos, ¿no? A lo mejor me pondría a Book Creator para hacer ese libro que nos encanta hacer o ese final del libro que ya a veces también les ponía y que se podían morir de la dicha, entonces lo podemos hacer con esas herramientas. Luego, tener muy claro en los momentos de la planeación qué va a ser el momento inicial, ¿no? ¿Cómo voy a socializar esos objetivos? Ojo, porque aquí muchos profesores creen que por dar la bienvenida, como bienvenidos amiguitos, ¿cómo están? Muy bien, ya ese es el momento inicial, ¿no? Ojo porque no es así, no es el momento inicial de la planeación como tal, es el momento de recibir a los estudiantes, de hacer una conexión que es súper importante, de lo que estábamos hablando, de hacer como un seguimiento y que tengan esas rutinas establecidas, que es muy importante, pero no hace parte de digamos, de esa etapa de inicial, ¿no? De la planeación. Aquí lo que hacemos es, damos por sentados que simplemente tenemos que darle la actividad a los niños y ya está. Es muy importante socializar qué estamos esperando de ellos, qué queremos, cuáles van a ser los objetivos y empezar a dar unas preguntas que los orienten, que les permitan saber de dónde estamos viniendo y hacia dónde vamos, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, a través de esto, esperamos que los niños empiecen como a activar ese conocimiento que ya han adquirido y que finalmente puedan hacer una transposición, ¿no? Cuando ya tenemos el conocimiento afianzado y el aprendizaje establecido, es cuando podemos llegar a hacer transposición del conocimiento. Antes, no. Entonces, aquí en el desarrollo es importante también las instrucciones directas, ¿no? Ser muy claros, darle qué es lo que estamos esperando. Dentro de esta etapa del desarrollo, yo también la divido en momentos. ¿A qué me refiero con esto? Si yo, por ejemplo, tengo momento inicial, digamos, de lectura, entonces le pongo, ya no es la parte inicial donde estoy recapitulando, sino ya entro en la actividad y ya estoy diciéndoles a ellos en un momento inicial
que es, por ejemplo, vamos a hacer la lectura del cuento, ¿listo? Y en el segundo momento va a ser ya la aplicación de, van a crear ellos el final del cuento, ¿no? Entonces, dentro de esos momentos también podemos establecerlos. Entonces, es importante que sea claro cuál va a ser la práctica guiada y cuál va a ser la práctica independiente que van a hacer ellos. Y en el cierre, a veces, y a mí me ha pasado muchísimo, es por temas de tiempo, se me olvida el cierre y no alcancé y estoy a trancas y a barrancas, entonces salgan, tenemos que ir, no sé qué. Pero es súper importante recapitular lo que se ha visto en esa sesión y saber que los estudiantes han entendido, ¿no? No simplemente al final del proyecto o al final de lo que vayamos a evaluar, sino en esos momentos de esas sesiones diarias. Entonces, una de las formas que podemos saber es con preguntas, ¿no? Con juegos, o en una de las conferencias esta mañana también mostraban como esa ruedita donde va girando en internet y va poniendo los nombres de los estudiantes. Entonces, le podías preguntar a esa persona al azar. Buenísimo. Puede ser como cosas interactivas que les permita el juego, que además esa motivación les va a permitir afianzar el conocimiento, ¿no? El juego es fundamental en estas etapas. Y finalmente es el seguimiento, como lo que estábamos estableciendo también del cierre, pero también evaluar esos proyectos, saber qué es lo que me salió bien, qué no. Una de las cosas que yo hacía muchísimo era el sistematizar mi práctica, ¿no? Ver un video y decir, ay, mira, yo a este hoy lo estaba regañando más de la cuenta cuando el otro estaba peor, ¿sabes? Y uno cae en cuenta y dice, este a veces lo tengo muy así, o no le estoy poniendo mucho caso a este. Entonces, ese tipo de evaluación, no solo de la sesión que estás haciendo, sino una evaluación propia, te ayuda a mejorar también como docente, ¿no? Importantísimo que las evaluaciones sean formativas, no sumativas, y menos en preescolar, porque a veces como que nos presionan a que tenemos que poner una nota, pero en verdad lo que necesitamos es ver el progreso de cada uno de los estudiantes y saber que lo estamos haciendo bien, que ellos están aprendiendo y cómo se está llevando esto a cabo. Y qué podemos hacer para mejorar y ver quiénes tenemos un poquito rezagados y quiénes tenemos que darles más material para que ellos puedan seguir avanzando. Y ahora... Y ahora pues el momentico más importante, dejamos lo mejor para el final y es que al final del día para nosotros lo más importante es que ustedes se vayan con recursos, con herramientas y que se vayan también con algo que hayan practicado y sobre el que hayan recibido algo de retroalimentación. Entonces, nosotros diseñamos esta pequeña planeación para preescolar que les voy a compartir en el chat para que puedan accederlo desde diferentes plataformas y en ellas van a encontrar, ahí se los puse en Pages, en PDF, en Word, mejor dicho, ahí tienen de dónde escoger y que mejor les sirva. Y pueden descargar esta plantilla, también lo pueden hacer usando los códigos QR, pero sabemos que cada colegio tiene su propia forma de planeación, lo tenemos clarísimo. Lo importante que queremos hacer al presentarles a ustedes una propuesta de una planeación es que tengan en cuenta que debe haber un recurso concreto, pero que también puede haber un recurso digital. Y si utilizamos un recurso digital, debemos hacernos la pregunta, ¿para qué estoy usando este recurso digital? ¿Cuál es el principio de uso de tecnología al cual está atendiendo al usar este recurso digital? O ya sea accesibilidad, ya sea el forjar relaciones, etcétera. Y tener muy claro que, por supuesto, todo esto tiene que ser parte de una forma de pensar. O sea, esto es literalmente planear una estrategia de aprendizaje para nuestros estudiantes y es cada una de esas experiencias. Entonces, yo quiero invitarlos a que usen esta planeación para preescolar, a que piensen en si vamos a usar una modalidad blended por rotaciones o si vamos a usar una en donde todos los estudiantes tienen su dispositivo y que definan claramente qué es lo que va a suceder en ese momento en que los estudiantes tienen la tecnología. ¿Qué aplicación? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué se espera?
presentarles algo que ellos puedan ver como un modelo completo con todas las exigencias de calidad que ustedes tienen para ellos y finalmente el cómo vamos a evaluar eso. Ser lo más claros posibles es lo que va a permitir que los estudiantes logren la mejor calidad posible. Entonces, con eso quiero invitarlos, sé que ya estamos a punto de acabar, pero quiero invitarlos a que hagamos preguntas y que si después nos quieren compartir lo que han hecho con sus planeaciones, lo hagan utilizando, contactándonos en Twitter. Así es. Aquí nos pueden contactar. Estaremos Suani pendientes. nos pregunta, sí, Suani nos pregunta que si está available la presentación. Sí, sí está. Está disponible, está abierta, es gratuita. Y pues para lo que quieras conversar, con muchísimo gusto, estamos, ahí están nuestros Twitter handles para que podamos conversar. Así es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran compartir de alguna de las aplicaciones que vimos, que han usado? Tenemos 5 minutos, podemos aprovechar. Sí, total, podemos aprovecharlos. Hagamos un ejemplo, sí, a ver si lo logramos hacer a toda carrera, ¿vale? Bueno, entonces tenemos, voy a compartir mi pantalla otra vez, pero voy a ponerla mucho más grande para que vayamos como paso por paso, para que ustedes puedan ver cómo la podrían llenar, ¿no? Y esto es más un proceso de reflexión que cualquier otra cosa. No quiero que piensen que esta tiene que ser la única forma en que se planea tecnología, para nada. Realmente es cómo organizamos nuestras ideas. Entonces, ¿cuál es el área? ¿Cuál es la edad que estamos atendiendo? Lo voy a compartir yo, Nati, porque estás teniendo Ok. problemas técnicos. Tranquilo. Hoy no ha sido como mi buen día de internet. Sorry. La modalidad, niños en estaciones, que de verdad se los súper recomiendo con los chiquitos, para mí es la mejor forma. 1 a 1, si vemos que hay necesidad ya de implementarlo y tenemos esa autonomía. Objetivo general, específico, anclado al currículo. Ese tipo de recursos como los que compartimos el día de hoy. ¿Cuáles son esos principios de uso de la tecnología que queremos atender? ¿Cuáles son las preguntas orientadoras que van a anclar a los estudiantes y a guiarlos hacia esos objetivos que tenemos desarrollados? En el desarrollo, ¿cuál va a ser esa instrucción directa que le vas a dar? ¿Cuál va a ser esa explicación, ese modelaje que vas a hacer? ¿Cuál va a ser el espacio de práctica guiada? Puede que la instrucción directa sea un video que tú creas, o puede que la práctica guiada sea ese centro en donde usan tecnología contigo. O puede que sea en la práctica independiente en donde hacen el uso de la plataforma digital, como puede ser Epic Reading. Y finalmente, el seguimiento que hacemos, que como alguien puso en el chat, puede ser a través de Flippity o puede ser también a través de otras herramientas como Flipgrid, como Padlet, etc. Y la rúbrica, súper importante, quizás no lo dijimos anteriormente, pero la matriz de evaluación es fundamental presentarla junto con los objetivos. Esto es lo que espero que ustedes logren. Entonces, pues yo espero que con esto veamos muchas cosas en Twitter y nos veamos no solamente con lo que planean, sino con lo que logran con los chiquitos. Bueno, pues ya con esto concluimos o no, ¿sí? Sí, todos. No hay ninguna pregunta. Y si tienen preguntas, lo que sea, estamos súper pendientes. Aquí también la idea es que exploren, ¿no? Yo siempre les digo cacharren, porque hay un montón de apps, hay unas cosas maravillosas de realidad aumentada, pero no se imaginan todo lo que hay, es espectacular. Entonces, muy recomendado.
Y ahí sí, preguntas, dudas, estamos disponibles. Bueno, muchas Pues- gracias, Natalia y Laura. La verdad es que sí, nos enriquecieron un chorro con todas sus herramientas y todos sus conocimientos. ¿Puedo Y hacer bueno, una pregunta? Rosalba Chávez, ¿puedo hacer una pregunta? Estaba ahorita tratando de ver la aplicación precisamente de realidad aumentada. En este caso, ¿cómo la utilizan ustedes en clase? Estaba viendo un poquito porque no la conocía y la bajé ahorita rapidito, pero tengo que utilizarla y empezar a familiarizarme con ella, pero ¿cómo la utilizas en clase? Entonces, una de las formas en que puedes usar Wonderscope es para hacer práctica independiente, en donde los estudiantes, por ejemplo, asignas 15 minutos de práctica independiente de lectura a través de Wonderscope, en donde los niños, y tú puedes escoger el tipo de historia que dentro de Wonderscope que les vas a poner, y puede ser de un fairy tale, puede ser un cuento de hadas, puede ser una narrativa personal, una narrativa de ficción, y los estudiantes tienen que hacer simplemente seguir lo que la historia les dice. Entonces la parte clave está en que tú veas la historia antes, que tú sepas muy bien si la historia te funciona para el tema, el momento en el que está el niño, etcétera, ¿no? Porque también puedes usar práctica independiente de lectura, pero niño A, B y C va a usar esta y niño D, E y F va a usar esta otra. Ahora, por ejemplo, en mi caso, yo soy maestra de educación física. ¿Hay alguna aplicación que ustedes conozcan que nos pueda ayudar a nosotros? Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando mucho con los breakout rooms y les doy tareas a los niños. Yo presento los elementos críticos o las partes fundamentales del movimiento o de la habilidad a desarrollar, y luego les doy tiempo a ellos de crear ejercicios, ¿sí? Para después compartirlos con el grupo y practicar todos los ejercicios. Por ejemplo, si estamos en dribbling, yo les presento todo lo básico, les enseño todo lo básico, les presento algunos de los ejercicios y luego ellos tienen que crear sus propios ejercicios y compartirlos con el grupo. ¿Hay aplicaciones que ustedes conozcan que nosotros podamos utilizar en educación física? Sí, claro que sí. De hecho, hay varias que podemos utilizar. Por ejemplo, en ese formato en el que lo estás presentando, Flipgrid es una herramienta increíble, es gratuita. Y los niños, tú por ejemplo puedes decirles, quiero que me muestren cómo hacen el ejercicio A en su casa, ¿no? Con diferentes herramientas, que me muestren cómo puedes hacer ese mismo ejercicio con 3 herramientas diferentes. Tú les haces un ejemplo con un video de 3 herramientas que usaste tú y retarlos a que ellos usen 3 herramientas diferentes. Y cada niño te va a contestar con su video. Y les puedes poner tiempo a ese video. Puedes decir, quiero que solamente que me lo muestres en 30 segundos o quiero que me lo muestres en 1 minuto. Y así tienes esa otra forma de tener esa retroalimentación de los niños, ponerlos a moverse y que no solamente los veas tú, sino que también se vean entre ellos, ¿no? Que tengan ese chance de colaborar. Bueno, perdón por interrumpir, pero es que ya tenemos que terminar la sesión porque sigue la de networking y van a usar el cuarto. Entonces, bueno, muchas gracias. Saben que si quieren entrar a la de networking es ahorita, de 3:45 a 4:30 para conocer a otras personas. También si tienen más preguntas, pues ahí pueden platicar de eso. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao. No sé quién Gracias, hasta puede luego. end the session, la host, porque te dice. Ay, sorry. Sí, no te apures. Gracias, buenísimo. Ay, gracias. Gracias. Bye bye. Chao. Luego.